le damos la bienvenida, como siempre, a su casa, a nuestro querido Víctor Ronquillo. Muchas gracias, Braulio. Bueno, pues fíjate que estuve yo esperando el momento justo para comentar, para reseñar, para promover la lectura de Gracias. ¿Qué es Gracias? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que de alguna manera, pues es el legado político, las memorias y la visión de López Obrador también del proceso de la historia contemporánea de México. En cuanto al legado político, no hay duda de que es la obra de un luchador social, pues sin precedente en este país. Hay que decirlo, hay que reconocerlo así. En cuanto al historiador, esto es muy interesante, este personaje que es capaz de plantear una reflexión y una relectura de hechos históricos y de personajes que son determinantes en pues, la realidad del México contemporáneo. Y hay algo más que tiene este libro y que yo recomiendo mucho, y es la capacidad que tiene López Obrador para comunicar. Indudablemente lo es como político, pero también lo es con un lenguaje muy fluido, muy claro y con una revisión de enorme interés sobre documentos históricos, ¿no? Mira, lo otro, ¿no? Creo yo que el libro resulta por demás interesante para todos aquellos que quieran conocer cuál es la formación sentimental y política de López Obrador, de dónde viene esta idea o esta serie de ideas que conforman su visión del mundo. Y lo primero que hay que decir es que hay un maestro de secundaria, como pasa de civismo allá en Villahermosa, que lo orienta y que le da elementos y que pues genera en López Obrador esta visión de lo social. Un maestro de civismo y luego después la relación pues amistosa con Carlos Pellicer, determinante, ¿no? Porque Carlos Pellicer, un poeta comprometido con lo social que resulta clave en esta educación sentimental de López Obrador. Pero hay mucho más. Es un libro que, como tú lo has dicho antes de entrar a cuadro, pues hay que chiquiteárselo, ¿no? Y hay que leerlo de diferentes formas. Es muy interesante cómo cuenta también los entretelones de la política nacional, esos amarres, esos elementos de convencimiento por abajo de la mesa en los que no participa López Obrador, porque al final de cuentas se planta, y además no hay quien lo haya desmentido, con una enorme dignidad. Otro elemento, el tema del humanismo mexicano. ¿De dónde viene el humanismo mexicano? Esta visión del mundo, de la realidad social, esta ideología como tal que define el quehacer político de López Obrador, pues viene sin duda del reconocimiento de la historia, viene desde la comprensión de saber que la historia es un espejo de enseñanza, ¿no? Y que en ese espejo de enseñanza hay que mirar a quienes nos han formado y a quienes, como lo decía la semana pasada, nos han dado patria. Por un lado, la enorme tradición cultural de nuestro pueblo, sus principios, sus valores, su relación con la tierra, el trabajo del tequio y algo que es muy importante y que de verdad es eso, ¿no? El aporte del historiador, este carácter libertario de nuestros pueblos, porque en nuestro pasado prehispánico no había esclavos. De hecho, había personas que a partir de otorgar, digamos, derechos económicos a quienes detentaban el poder, vivían en libertad, no había propiedad privada y el trabajo comunitario. Y luego, bueno, todo el proceso, ¿no?, de la revolución, el proceso de Juárez, ¿no? Juárez, la gran influencia ideológica de López Obrador. Fíjate, ¿no?, que, perdón que te interrumpa, pero a mí me llama mucho la atención y algo que me gustó mucho de este libro, que decíamos antes y también se lo digo a la audiencia, yo no lo he leído completo, he leído una parte, pero algo que me gusta mucho, porque también he leído libros de muchos otros políticos que se publican en el Senado, que publican cuando dejan el cargo y demás,
Y algo que se nota y que es innegable de la forma en la que escribe el presidente López Obrador es que lo hace él mismo. Cuando uno lee, entiende que estructura también literariamente como estructura sus ideas cuando habla, cuando expone de cualquier tema, como cuando habla de historia en las conferencias. Y esa es una característica que al menos yo no recuerdo de algún presidente del tiempo que he vivido. Claro, porque además, ¿cómo se da tiempo, no? Sí. Son más de 600 páginas. Pero tienes toda la razón. Mira, es que podemos decirlo de esta forma. Hay una voz profunda que es lo que de alguna manera se deja sentir. Al leer las páginas de este libro, uno escucha a Andrés Manuel López Obrador. Y yo insisto mucho, ¿no?, también en ese legado que constituye el humanismo mexicano y que tiene que ver también con Madero, la democracia, ¿no? Sin duda. Con Flores Magón, ese sentimiento libertario y ese compromiso. Y luego lo otro, ¿no? Sin duda también es una lección de ética política el libro, ¿no? ¿Para qué sirve la política? Hay a lo largo de estas pues casi 600 páginas, no sé cuántas definiciones de política, pero sin duda la política y el poder tienen sentido solo si se sirve a los demás. Es de verdad un libro que por otra parte nos deja ver lo que ha ocurrido en los diferentes momentos de la reciente historia política de México. Y luego cómo además pues hay algo que es evidente, que queda expuesto todos los días de manera cotidiana, pero es la congruencia política de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Mira, otro elemento que vale la pena y que ya es casi el final del libro, y es precisamente cómo mira López Obrador a sus pues adversarios, ¿no? La ideología de estos adversarios queda expuesta de manera muy clara con las ideas de López Obrador, el racismo, el clasismo y pues la patraña, ¿no? Las patrañas de que hacen uso para justificar realidades terribles como lo fue el neoliberalismo. Así es. Sobre neoliberalismo, el presidente López Obrador tiene un libro muy bueno que es el neoporfirismo. Ese es un gran libro que también hace gala de su característica muy propia de hacer trabajo de historiador. Sí. Mi querido Vic, nos vemos por acá la próxima semana. Estamos, muchas Te lo agradezco gracias. mucho.